¿Qué pasaría si te dijera que nuestro mundo ya fue escrito? No por videntes de túnicas doradas ni profetas delirantes, sino por escritores que comprendieron los patrones ocultos de la historia humana. Autores que no solo imaginaron el futuro, lo diseccionaron, lo anticiparon y en muchos casos lo advirtieron. Sus libros, considerados ciencia ficción o filosofía en su tiempo, hoy suenan como crónicas del presente. Y no es casualidad. Porque cuando observas profundamente cómo funciona una sociedad y entiendes de qué está hecha la naturaleza humana, puedes ver el mañana con los ojos del que ya ha estado ahí. Y si los verdaderos visionarios no están en los noticieros, ni en las redes, ni en Silicon Valley, sino en bibliotecas olvidadas, esta semana abrimos un portal en el tiempo. Bienvenidos a la Semana de las Profecías Literarias. Un viaje donde la ficción deja de ser fantasía y se convierte en advertencia. Soy Hora del Destino, y hoy vamos a explorar 7 libros que no solo predijeron el mundo en el que vivimos, sino que también nos dejaron pistas para no perdernos dentro de él. Porque entender estas historias podría ser la diferencia entre repetir los errores del pasado o escribir un futuro nuevo. Cuando pensamos en profecías, solemos imaginar figuras envueltas en túnicas, símbolos antiguos, rituales misteriosos. Pero la verdadera clarividencia no necesita magia. Solo necesita una mente lo bastante despierta para ver lo que otros ignoran, y el coraje de escribirlo. La literatura profética no busca predecir el futuro con exactitud matemática. Lo que hace es algo aún más inquietante: descifrar las tendencias invisibles del presente. Porque si sabes hacia dónde se mueven los deseos humanos, la tecnología, el poder y el miedo, entonces puedes ver hacia dónde nos dirigimos, incluso si nadie más lo nota. Eso hizo Julio Verne en 1865, al imaginar un viaje a la Luna con detalles tan precisos que hoy parecen sacados de un informe de la NASA. Eso hizo George Orwell, cuando en 1948 advirtió sobre gobiernos que manipulan la verdad y vigilan a su gente como método de control total. Pero no basta con imaginación. Hay 3 elementos clave que convierten una novela en profecía. Una observación aguda del mundo real. Los autores visionarios no escriben desde la fantasía pura. Estudian, analizan, escuchan lo que otros ignoran, ven lo que pasa en los márgenes de la sociedad, y lo proyectan hacia el centro de nuestras vidas. Comprensión de la ciencia y la tecnología emergente. No son científicos, pero intuyen hacia dónde apuntan los avances. Verne imaginó submarinos, helicópteros, satélites, cuando todo eso era apenas un rumor entre inventores. Hoy, escritores como Stephenson o Gibson ya exploran dilemas éticos del mundo digital que aún no enfrentamos, pero que pronto serán nuestra realidad. Y el más importante, un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Esto es lo que distingue al autor verdaderamente profético. Porque las tecnologías cambian, pero las emociones, los impulsos, la ambición, la culpa, el miedo al vacío, eso no ha cambiado en miles de años. Un autor que entiende cómo pensamos, cómo reaccionamos ante el poder, el dolor o la promesa del placer. Puede prever no solo qué inventaremos, sino cómo lo usaremos. Y ahí es donde nace la profecía. La literatura profética no busca asustarte. Busca que mires de nuevo tu realidad y veas las señales. Porque los grandes libros no solo cuentan historias, encienden alarmas. Y quien las ignora, ya está atrapado en la distopía. Hay libros que se leen como advertencias. Pero con el paso del tiempo, algunos de ellos comienzan a sentirse como manuales de instrucciones del presente. Estas 7 obras no solo imaginaron escenarios posibles. Nos contaron con una precisión escalofriante el mundo que estamos habitando. Orwell no escribió una distopía futurista. Escribió una advertencia para su propio tiempo, que hoy se siente más vigente que nunca. Imaginó un estado todopoderoso que te vigilaba sin descanso. Pantallas en todas partes, cámaras, micrófonos ocultos. Y lo inquietante es que, acertó. Pero no en cómo seríamos vigilados, sino en cómo nos entregaríamos nosotros mismos. No hizo falta un gran hermano autoritario. Nosotros regalamos nuestros datos a cambio de filtros, apps y envíos en 24 horas. Subestimó algo esencial. El deseo humano de confort supera el deseo de libertad. Lo más siniestro no es que nos vigilen. Es que ya no nos importa. Mientras Orwell temía el dolor como herramienta de control, Huxley entendió algo más profundo. Que el placer puede ser igual de opresor. En su novela, la gente no se revela porque es feliz. Una felicidad falsa, mantenida con drogas, entretenimiento constante y una sociedad sin conflictos ni profundidad. Hoy no hay una droga llamada soma, pero tenemos su equivalente. Celular dopamina a demanda. Carro de compras consumo como anestesia. Flechas antihorarias entretenimiento sin pausa. La diferencia es que, en su mundo, el Estado te lo proporcionaba. En el nuestro, lo pedimos, lo pagamos, y hasta lo defendemos. La advertencia de Huxley fue clara. No necesitaremos una dictadura, si nosotros mismos pedimos la jaula. En su universo, los bomberos no apagan incendios, queman libros.
Pero la censura no fue impuesta a la fuerza. Fue deseada. Porque leer era lento, difícil, inquietante. Lo más escalofriante que predijo Bradbury no fue la quema de libros, sino la indiferencia hacia ellos. La sustitución del pensamiento profundo por pantallas brillantes. La desaparición del debate por la inmediatez del ruido. Hoy no necesitas censurar un libro. Basta con hacer que nadie tenga tiempo ni deseo de abrirlo. Y si te suena exagerado, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que leíste sin interrupciones? ¿Cuántas notificaciones saltaron mientras escuchas esto? A diferencia de los anteriores, Carson no escribió ficción. Pero sus palabras fueron proféticas. Denunció los peligros invisibles de los pesticidas y la explotación desenfrenada de la naturaleza. Pero lo que anticipó va más allá. El precio de un progreso sin ética. Hoy, décadas después de su libro, los microplásticos están en la sangre de recién nacidos. El mar está lleno de veneno invisible. El aire, cargado de partículas que no vemos, pero nos destruyen por dentro. Y mientras tanto, seguimos adelante como si nada. Carson predijo esto. Cuando el ser humano se cree por encima de la naturaleza. La naturaleza no se revela, simplemente nos olvida. Pionero del cyberpunk, Stephenson imaginó un mundo virtual donde la identidad se convertía en mercancía. Y acertó de lleno. NFTs, avatares, metaversos, economías digitales. Pero su profecía más profunda no estaba en la tecnología, sino en su efecto psicológico. Cuando todo sea digital, tu yo virtual valdrá más que tu yo real. Hoy, medimos nuestra valía en seguidores, likes, engagement. Creamos versiones editadas de nosotros mismos. Y comenzamos a vivir para mantenerlas. La pregunta no es si el metaverso llegará. La pregunta es, ¿cuánto de ti ya vive ahí? Asimov soñó con una ciencia capaz de predecir el comportamiento de civilizaciones enteras, la psicohistoria. Una mezcla de matemáticas, historia y psicología capaz de anticipar el colapso y prevenirlo. Creía que con datos suficientes, podíamos diseñar el futuro. Y en parte, lo hicimos. Hoy los algoritmos pueden predecir qué quieres antes de que tú lo sepas. Pero, en vez de salvar la civilización, los usamos para mostrarte publicidad. Para manipular elecciones. Para mantenerte dentro de una burbuja. Asimov tenía razón en que el conocimiento es poder. Pero subestimó lo fácil que es venderlo al mejor postor. Una novela escrita en 1947. Pero que, si la lees hoy, parece escrita en 2020. Camus no hablaba solo de un virus. Hablaba de la transformación del alma colectiva frente al miedo. Pánico. Aislamiento. Negación. Reacciones humanas que él ya había anticipado. Lo que más le preocupaba no era la peste biológica, sino la peste emocional, el egoísmo, el abandono, la pérdida de sentido. Cuando ocurrió la pandemia del siglo XXI, vimos todo lo que Camus temía. Acaparamiento irracional. Desinformación. La fragilidad de nuestros vínculos. Y lo más importante, la falta de empatía real. Su advertencia no fue sobre enfermedades. Fue sobre lo que enferma primero. La conciencia. Ahora que viste estas 7 profecías literarias, puede parecer que cada una apunta en una dirección distinta. Tecnología, política, medio ambiente, pandemias, redes sociales, placer, control. Pero si miras más de cerca, todas están hablando de lo mismo. De una amenaza mucho más profunda que cualquier robot o algoritmo. Todas estas obras, a su manera, coinciden en una única advertencia. No seremos dominados por lo que odiamos, sino por lo que amamos. No caeremos bajo látigos ni cadenas. Caeremos con una sonrisa, entretenidos, anestesiados, distraídos. Nos someteremos voluntariamente a todo aquello que nos haga la vida más fácil. El enemigo no es el Estado totalitario, ni la máquina rebelde. Es la comodidad. Es ese impulso de decir, ¿para qué pensar si ya hay alguien que lo hace por mí? ¿Para qué leer si puedo ver un resumen? ¿Para qué cuestionar si me entretengo con solo deslizar el dedo? Y ese patrón no es tecnológico. Es psicológico. Porque la tecnología solo amplifica lo que ya somos. Y si no nos entendemos, si no cuestionamos nuestros propios hábitos, terminaremos viviendo en una distopía que no parece distopía. Una prisión sin barrotes, porque nadie intenta escapar. Todos los autores que analizamos sabían algo clave. La verdadera batalla del futuro no será entre humanos y máquinas, sino entre conciencia y conformismo. Cuando el placer se vuelve más accesible que el pensamiento. Cuando el miedo se vuelve más viral que la verdad. Cuando el entretenimiento reemplaza al conocimiento. Entonces ya no se necesita un dictador. Nos convertimos en nuestros propios carceleros. Y ni siquiera nos damos cuenta. Este es el patrón oculto. La línea invisible que conecta todas estas obras. Y también el umbral.
entenderlo o repetirlo. Después de todo esto, podrías sentirte abrumado. Es normal. Pero no olvides algo crucial. Estos autores no escribieron solo para advertir. Escribieron para preparar. Porque cada una de estas obras no es solo una profecía. Es también un mapa. Un manual de supervivencia para los que aún quieran pensar, cuestionar y elegir. ¿Cómo se sobrevive en un mundo diseñado para distraerte? Paso 1. Lee como si el futuro estuviera entre líneas. No leas por leer. Lee como si esos libros fueran documentos clasificados, mensajes del pasado escritos justo para ti. Cada página contiene claves. La vigilancia, el placer, el miedo, la manipulación, ya están aquí. Leer no es entretenimiento. Es entrenamiento. Paso 2. Incomódate. Pregúntate lo que nadie quiere preguntarse. ¿Esto que me da placer, me hace más libre o más dependiente? ¿Esta comodidad que tanto defiendo, me adormece o me despierta? ¿Estoy decidiendo yo o están decidiendo por mí sin que lo note? La verdadera libertad no siempre se siente cómoda, pero siempre se siente real. Paso 3. Transforma el conocimiento en acción. Rachel Carson leyó, estudió y escribió. Y con su voz, cambió leyes, despertó movimientos, salvó ecosistemas. Ella no tenía millones de seguidores. Tenía claridad, ética y decisión. No necesitas ser un genio para resistir. Solo necesitas una pregunta honesta y el valor de actuar. Haz algo. Lo que puedas. Debatí con alguien. Compartí un libro. Apaga las notificaciones. Pensá más lento. Sentí más hondo. Cada libro es una semilla. Y como toda semilla, solo crece si la cuidas. No basta con tenerlos en la estantería. Tenés que abrirlos, leerlos, digerirlos, discutirlos. Y dejar que te transformen. Porque al final, no se trata de predecir el futuro. Se trata de entender que vos sos parte de él. Y de que, si entendés estas historias, podés empezar a reescribir la tuya. Ahora lo sabes. El mundo en el que vivimos ya fue escrito. Y no por casualidad, sino por quienes se atrevieron a ver más allá. Lo verdaderamente inquietante no es que estas profecías se hayan cumplido, sino que aún estamos a tiempo de cambiar el desenlace. Y esa decisión no la tomarán los gobiernos, ni las máquinas, ni los algoritmos. La tomás vos. Tu misión, si decidís aceptarla. Esta semana, elegí uno de estos 7 libros. Solo uno. Léelo no como ficción, sino como si en sus páginas estuviera escrito tu futuro. Porque lo está. Y cuando lo termines, no cierres el libro. Cerrá los ojos. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida ya fue escrita sin que me diera cuenta? ¿Y qué parte todavía puedo reescribir? Porque si no tomas el lápiz de tu historia, alguien más lo hará por vos. Suscríbete a Hora del Destino. Esta fue solo la primera puerta. La próxima semana, comenzamos una nueva travesía. Como los libros tallan tu destino personal. No vamos a hablar de teoría. Vamos a hablar de vos. De cómo las historias que elegís leer son las que te están eligiendo a vos para despertar. Porque si algo queda claro después de estas profecías, es esto. La revolución será leída. ¿O no será?